programa de hoy desde Portugal, en el 107 aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima, multitud de peregrinos participan de las misas y el Santo Rosario en su honor. También celebran el 7º aniversario de la canonización de los santos pastorcitos Francisco y Jacinta Marto. Desde Argentina, Frente Provida le dice al presidente Milei que terminar con el aborto es prioridad en el país. De lo contrario, es muy difícil que la nación sea bendecida. Guerra en Tierra Santa. Líder de la inteligencia de Israel reconoce que se pudo prevenir el ataque de Hamas el 7 de octubre. En Perú, escultor ganador de múltiples concursos expresa su profunda fe a través de sus obras. En Polonia, farmacias se niegan a vender píldoras anticonceptivas a menores de edad. Natalie, bienvenida de regreso. Muchas gracias, Eddie. Estoy muy contenta de estar nuevamente en el programa con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Portugal, en el día más importante en el Santuario de Fátima. Un día como hoy, hace 107 años, Nuestra Señora de Rosario de Fátima se apareció por primera vez en Cova de Iría a los niños pastores Lucía, Jacinta y Francisco en Cova de Iría. Ahí les pidió rezar el Santo Rosario todos los días por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. Europa vivía la Primera Guerra Mundial. Más de un siglo después, la devoción sigue vigente y con más fuerza. De muchos países, peregrinos llegan a Fátima para agradecer o pedir favores a Nuestra Señora. Le contamos cómo se vive en estos momentos. ...13 de mayo, Cova da Iría, una multitud de peregrinos llena la explanada del Santuario de Fátima para participar de un nuevo aniversario de la primera aparición de la Madre de Dios en 1917 en Portugal. Este 2024, las principales celebraciones de la Virgen de Fátima en su santuario fueron presididas por el cardenal español Juan José Omeya. Y nos pide hoy, y nos pide el Evangelio, nos pide Jesucristo, es la paz en el mundo. Orad por la paz. ¿Cuántos países hay en guerra? ¿Cuántas familias están en guerra? ¿Cuántos corazones están divididos y en guerra? Pidamos la paz. La celebración a la Madre de Dios también contó con un momento de veneración de los santos Francisco y Jacinta Marto en su 7º aniversario de canonización, 2 de los 3 pastorcitos ante los cuales la Virgen se presentó. Y todos los días también. Desde otros continentes y del mismo Portugal, los peregrinos llegan días antes de la fecha central del 13 de mayo. Arriban en casas rodantes. En su mayoría son jubilados para quienes Fátima es un lugar de fe, paz y convivencia. Y vimos aquí todos los años. Venimos todos los años, en mayo y en octubre. Nos gusta venir. Tenemos fe en la Señora. Estar aquí es muy bueno, muy agradable, muy acogedor. Acolhedor. De acuerdo al Santuario de Fátima, este año peregrinan portugueses en especial, pero también hay registrados grupos de Europa, Asia y América. Los días 12 y 13 de mayo son los días... Los días 12 y 13 de mayo son los más significativos del año aquí, en el Santuario de Fátima. Por un lado, la primera aparición de Nuestra Señora en este lugar hace 107 años. Por otro, es el día de la celebración litúrgica que reúne en todo el mundo a tantos fieles que recuerdan esta manifestación de Dios a través de María. Esta manifestación de Dios a través de Nuestra Señora. Este 12 de mayo, en la víspera, una multitud participó después de la Santa Misa en la tradicional procesión de las velas desde la capeliña o pequeña capilla que recuerda el lugar exacto donde la Virgen pidió construir un templo. Así, honraron la promesa hecha a la Santísima Virgen de reparar los daños a su Inmaculado Corazón. Ahora dirigimos la mirada hacia Argentina. Ahí el presidente Javier Milei, en entrevista con la BBC hace unos días, fue consultado sobre si derogaría el derecho al aborto, que es legal desde enero de 2021 en Argentina. De acuerdo al medio británico, fue una promesa de campaña, sobre lo que el jefe de Estado argentino respondió y las reacciones del Frente Provida, informa nuestro corresponsal Matías Boca. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, asegura
que derogar la ley del aborto no fue una promesa de campaña. Javier Milei aseguró que derogar la ley de aborto promulgada recientemente en el país no fue parte de las promesas que hizo en la campaña que lo llevó a la presidencia de la República Argentina. En una entrevista concedida a la cadena británica BBC, el mandatario reconoció que él tiene una posición clara pro vida, pero insistió en que no fue una promesa de campaña. No es una parte que esté hoy en la agenda de Argentina, a pesar que yo tenga una posición marcada pro vida, pero no es parte de la agenda, señaló Milei. ¿Qué dijo Javier Milei sobre el aborto durante su campaña? En agosto de 2023, antes de ser elegido presidente, Javier Milei había anticipado que en caso de resultar ganador haría un plebiscito sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo promulgada el 14 de enero de 2021 bajo el gobierno nacional de Alberto Fernández. El aborto es la cara más cruel y más sangrienta de esa batalla, y además el más cruel de los negocios que logró imponer la ideología minoritaria de izquierda. Hoy es la principal causa de muerte en nuestro país, costando la vida a más de 120.000 argentinos por año, además del daño que le produce a las madres y a sus familias. El presidente Milei fue votado por la gran mayoría de los argentinos, esa mayoría celeste que en el 2018 salimos a la calle. Y lo votamos para que le ponga fin a la casta, a los privilegios políticos, pero también al aborto y a la ideología de género. Coincidimos que los tres principios y derechos fundamentales son la vida, la libertad y la propiedad privada, pero además en ese orden, porque la vida es el primer derecho humano, y sin la vida no se puede ejercer ningún otro derecho. Por eso que terminar con el aborto es prioridad en nuestro país. El presidente Milei suele terminar sus discursos pidiéndole a Dios que bendiga a los argentinos. Difícilmente una nación pueda ser bendecida si sigue atentando contra la vida de los más pequeños. Y yo agrego que ojalá, ahora sí, las fuerzas del cielo nos acompañen. Hace poco más de un mes, y en el marco de la tradicional Marcha por la Vida, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en diferentes puntos del interior argentino, un gran número de personas se movilizó para defender el valor de la vida por nacer y exigir la derogación de la ley de aborto. Entre otras noticias, la Semana Mujica recuerda al sacerdote argentino a 50 años de su asesinato. A 50 años del asesinato del padre Carlos Mujica, la Arquidiócesis de Buenos Aires lo recuerda con la Semana Mujica, que comenzó el 6 de mayo y se extendió hasta el domingo 12 con diversas actividades en homenaje al sacerdote de las villas. Las actividades fueron coordinadas por el equipo de sacerdotes de villas y barrios populares de la República Argentina y en su mayoría tuvieron lugar en el barrio Carlos Mujica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Catedral Metropolitana, donde se instaló una carpa misionera y museo itinerante. Bueno, fue una gran muestra donde la gente tuvo la oportunidad de conocer la vida de Carlos Mujica con las fotos, tuvimos presentes los zapatos del padre Carlos, algunos elementos que solo estuvieron un día, pero bueno, fueron importantes para que la gente conozca y pueda sentir lo que vivió el padre Carlos en la Villa 31 y se pudo compartir hoy acá en el centro. Con esta muestra se buscó que el barrio popular llegue a la catedral, al microcentro, para contar cómo era el padre Mujica hace 50 años y qué testimonio nos dejó marcado para seguir sus pasos en el 2024. ¿Quién fue el padre Mujica? El sacerdote nació en Buenos Aires en 1930 y fue conocido por su dedicación a los más pobres, en especial en las comúnmente llamadas villas miseria, hoy denominadas barrios populares. Allí se destacó por su trabajo por mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes desafiando a las autoridades. Le pedimos al Padre Carlos Mujica que interceda por nosotros desde el cielo, porque creemos que la muerte no tiene la última palabra, y al mismo tiempo pedimos a Dios que nos siga iluminando para, tomando el compromiso que tuvo Mujica y otros tantos otros en la historia de la Iglesia argentina, podamos verdaderamente nosotros hoy ser testigos de Jesús con alegría, siendo iglesia en salida como nos pide nuestro querido Papa Francisco. El padre Mujica fue asesinado en 1974 por un grupo parapolicial conocido como la AAA, que tenía entre sus objetivos el homicidio de personalidades de izquierda en la República Argentina. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Ahora noticias de la guerra en Tierra Santa. En un acto de conmemoración a los soldados muertos este lunes 13 de mayo, el jefe del Servicio de Inteligencia Interior israelí, Ronen Bar, reconoció su responsabilidad en el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El líder de la inteligencia de Israel dijo que la organización pudo prevenir el ataque, mientras las fuerzas de defensa de Israel continúan atacando partes de la Franja de Gaza, incluida Rafah, donde al menos 300.000 personas huyeron antes de la ofensiva israelí. Israel afirma haber acabado con algunos líderes de Hamas. Estados Unidos pide la protección de los civiles. Pero ¿cómo inició este conflicto? Se lo contamos en forma gráfica para su mejor entendimiento. A orillas del mar Mediterráneo, los territorios de Israel y Palestina. Palestina está compuesta por dos regiones, la Franja de Gaza frente al Mediterráneo y parte de Cisjordania. El resto es Israel. La Franja de Gaza es controlada por el grupo terrorista Hamas, al margen del dictado del gobernante oficial del país, la Autoridad Nacional de Palestina, con el presidente Mahmoud Abbas. Israel es una democracia parlamentaria con Benjamín Netanyahu como primer ministro. Tras la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones creó el llamado Mandato Británico de Palestina para administrar partes del desaparecido Imperio Otomano, hasta el momento en que fueran capaces de gobernarse por sí mismas. Uno de los desafíos era la constante hostilidad entre árabes y judíos en la región. Gran Bretaña propuso que la solución era la creación de dos estados independientes, uno para árabes y otro para judíos. La parte judía aceptó los términos, pero fueron rechazados por la parte árabe en múltiples ocasiones antes y después de la fundación del Estado de Israel en 1947. El tiempo ha transcurrido entre mortales ataques de uno y otro lado y momentos de tregua. El 7 de octubre de 2022, Hamas rompió la débil paz, atacando Israel, asesinando a judíos desarmados, incluidos mujeres y niños, y capturando más de 200 rehenes. Desde entonces, Israel responde bombardeando la Franja de Gaza para terminar con los terroristas de Hamas. El gobierno de Estados Unidos está entre sus principales aliados. Apoyan a Hamas con bombardeos a Israel, Irán, Líbano y Yemen, entre sus principales aliados. A propósito de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el sufrimiento generado por el conflicto recae en ambas partes. Por un lado, las familias de los rehenes israelíes exigen a su gobierno acciones para su liberación de los terroristas. Por otro lado, miles de gazatíes, usados como escudos humanos por Hamas, sufren la muerte de sus seres queridos por los bombardeos de los militares de Israel. Escuchemos testimonios de las víctimas de esta guerra. Gazatíes en la franja. Mi esposa, mi hermano, mi hermana y mi sobrina fueron masacrados. Eso es lo que nos pasó. No hicimos nada. Estábamos durmiendo tranquilamente. No tenemos gente buscada. No tenemos a Hamas. No tenemos Qassam ni ninguna facción. Soy un obrero que trabaja en la construcción. No salí de mi casa. Nos encontramos con el fuego consumiéndonos y con misiles. La casa estaba puesta de cabeza. Nos amenazaron para abandonar el lugar. Nos fuimos aunque no queríamos dejar nuestras casas. ¿A dónde vamos a ir? Como pueden ver, la gente no sabe qué hacer. Es una humillación. Es una humillación que la gente abandone sus hogares. No queríamos irnos, pero ¿qué le vamos a hacer? Los pobres palestinos estamos siendo desplazados de una zona a otra. Y no hay zonas seguras. No hay zonas seguras en toda la franja de Gaza. Familiares de rehenes israelíes.
Nuestros seres queridos siguen en Gaza y seguimos diciéndolo porque esto no ha terminado. Los secuestrados siguen allí, como mi tía Maya, que fue asesinada y secuestrada por Hamás. Y estamos aquí para gritarlo de nuevo a nuestro gobierno, a todo el mundo. Sabemos que la principal condición de Hamás para liberar a los rehenes es un alto el fuego. Después de devolver a todos los rehenes, después de que el gobierno cumpla con su primer deber, entonces el gobierno, el ejército, puede luchar contra Hamás y destruirlo. Yo seré el primero en ir, pero antes de nada, hay una responsabilidad civil de devolver a los vivos y los cadáveres de los asesinados. John y Rachel, padres del rehén Hersh Goldberg Polling, con un brazo mutilado por el ataque. Ver hoy el video de Hersh es sobrecogedor. Nos alivia verlo con vida, pero también nos preocupa su salud y su bienestar, así como el de todos los demás rehenes y el de todos los que sufren en esa región. Hoy estamos aquí para pedir a todos los dirigentes de las partes que han estado negociando hasta la fecha, entre ellas Qatar, Egipto, Estados Unidos, Hamás e Israel, que sean valientes, se apoyen, aprovechen este momento y lleguen a un acuerdo que nos reúna a todos con nuestros seres queridos y ponga fin al sufrimiento de esta región. And to end the suffering in this region. Y ahora les contamos que un nicaragüense que huyó del régimen sandinista es sacerdote desde hace unos días en Estados Unidos. Se trata de Milton Martínez. Durante los primeros años de los 70, su familia emigró a Estados Unidos huyendo del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual una vez instalado en el poder empezó a enlistar a menores de edad en el ejército sandinista. Por entonces Milton Martínez tenía 12 años de edad y corría riesgo de ser reclutado. Instalado en Miami, el joven nicaragüense se hizo profesional e ingresó al mundo de las finanzas. El 11 de mayo último se ordenó sacerdote en la arquidiócesis de Miami. Este es su testimonio días previos a entregar su vida a Dios. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. As a child, I always... Cuando era niño, siempre quise ser sacerdote. Me encantaba ir a la iglesia a mi país de origen en Nicaragua. Recuerdo ir a las procesiones y todo eso, y me cautivaba. Mis hermanos me odiaban porque fui yo quien les recordó a mis padres, oye, ¿vamos a misa el domingo? Años más tarde, establecido en Estados Unidos, el ahora padre Milton Martínez un día llegó a la iglesia de San Juan Bosco porque no tenía nada que hacer. Recuerdo que cuando estábamos en el banco de la iglesia e iba a irme, no sé, me sentí un poco incómodo, así que me levanté y salí. Mientras salía, el padre Juan Carlos Paga, que era el pastor, estaba saliendo y recuerdo que me miró y me dijo algo que hizo que todo fuera mucho mejor. Me dijo, bienvenido a casa, hijo. Estaba trabajando en la industria bancaria. Comencé como un empleado regular. Ya sabes, como aceptar depósitos, hacer que sepas, cobrar cheques, y luego ascendí y me convertí en el gerente de operaciones en la sede de Coral Gables. Quiero ser un sacerdote santo con integridad, una figura paterna, un pastor, porque Dios nos anima, nos da amor y a medida que nos amamos a nosotros mismos, aprendemos a amar a los demás y permitimos que otros amen a los demás. We learn to love others. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Hacemos una pausa y al volver, en Perú, escultor ganador de múltiples concursos expresa su profunda fe a través de sus obras. Además, en Polonia, farmacias se niegan a vender píldoras anticonceptivas a menores de edad. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En el marco del jubileo de Santo Tomás de Aquino, nosotros en EWTN Noticias valoramos mucho las expresiones del arte católico tradicional en el Perú particularmente, donde nos encontramos, como saben ustedes. Y en esta ocasión estoy con Richard Chávez Quispe, que es un maestro, artista de este arte tradicional y nos va a conversar de lo que él hace justamente
lo que llega a producir esta imagen tan hermosa que ha hecho, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Sanctum ergo sacramentum. Richard, bienvenido al programa. Hola, Eddie. Muy buenos días. Qué gusto estar contigo. Richard, cuéntanos, ¿hace cuánto que tú te dedicas a este hermoso oficio? Bueno, tengo 40 años ya cumplidos desde los 13 años. Esto empecé a raíz de la enseñanza de mi hermano, que es mi maestro, que me lleva por 4 años en el pueblo de mi papá, que es Moya, un asentamiento humano, es un centro poblado hoy día, porque antes era un anexo. Entonces eso pertenece, es más adentro del pueblito de Quinua, que ustedes conocen, Ayacucho. En Ayacucho, sí, es una región del Perú. Sí, ahí nos inculcamos sobre las técnicas, el empleo de los engobes naturales, que con las que están pintadas en la imagen, son engobes naturales. Lo que empleamos en el estado de cuero, lo damos el color para luego bruñirlo, como está en el acabado, ¿no? Es una técnica que aprendimos allá. Y cuéntanos, porque tu arte se caracteriza, tú eres ganador de diversos concursos también de este tipo de arte, hay aspectos novedosos que tú has aportado a este arte. ¿Nos podrías hablar un poquito de la particularidad de tu estilo? Bueno, aprendí hace 40 años y uso la técnica tradicional de Ayacucho. Bueno, he ganado varios concursos, tengo casi 6 premios nacionales, empezando en el año 95, organizado por el señor Repeto, Santa Rosa en sus tiempos. Algo así, creo que Santa Rosa y sus tiempos, algo así era el nombre del concurso. Bueno, hice una catedral y yo no sabía nada de concursos. Un día visitó a un amigo y me da el dato, ¿no? Me dice, oye, ¿qué hace? Me dice. Entonces le enseñé las fotos, oye, están buenas. Me dice, tú ya habrás ganado un concurso, ¿verdad que no sé? De concurso no sé, estoy perdido. A ver, dime, ¿qué es eso? No, bueno, ahorita hay un concurso que se está programando. Anda, ve, ahí recoge las bases, te doy la dirección. Me dio la dirección, fui. Bueno, fue ahí donde yo mi inicio en los concursos. Fue en el centro de Lima. ¿Y qué papel juega tu fe, Richard, en tus obras? Bueno, a raíz del año 89, en el Callao, donde yo vivo, se sale el río. Se desborda el río y nos inunda y nos deja prácticamente en miseria, porque toda la casa se cae. Los trabajos nos dejó sin nada, con la ropa que teníamos puesta. Entonces, pero siempre mi mamá era muy apegada a la fe, pero solamente decía de ir a una misa y de vez en cuando, ¿no? Pero a raíz de esa tragedia que pasó, del Huayco, sí, nos quedamos en la nada. Y bueno, el padre Miguel Ranera, que es de Coprodeli, bueno, solían dar ayuda allí a los damnificados. Entonces visitaban y ellos se enteraron de que nosotros hacíamos estas cosas. Y justo el papá del padre Miguel llevaba artesanías a España y vendía a través de las iglesias, ¿no? Para el apoyo para las comunidades de bajos recursos. Entonces fue ahí que nos invitan a trabajar en la parroquia. Bueno, era como en nuestra casa ya la parroquia. Y ahí nace una fe y más acercamiento y me nombran sacristán de la parroquia. Bueno, ahí ya incluso, bueno, estaba ya un poco probando había una fiebre de jóvenes que querían ser sacerdotes y uno de ellos dije, ¿por qué no? Dije, ¿no? ¿Por qué no yo? Porque había un montón de chicos que se fueron a las seminarios. El único que no fue al seminario fui yo. Ah, mira tú. Sí, pero sí, y ahí estaba encaminándome hasta que pasó cosas, ¿no? Pero bueno, solamente se puede servir en el sacerdocio ¿no? También se puede servir a través como familia. Qué interesante y qué hermoso trabajo, Richard, y estoy seguro que a través de este segmento las personas van a poder conocer justamente tu arte y también los que estén interesados, la información está en pantalla, amigos, para que puedan contactar a Richard Chávez Quispe, maestro artesano peruano. Muchas gracias, Richard, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Eddie. Muchas gracias por la invitación y para personas interesadas, bueno, hacemos envíos a nivel mundial a través de los correos, ¿no? de Serpos y otros, ¿no? Que ahí enviamos y las piezas llegan tal como salen de acá, llegan a su destino.
Excelente, estoy seguro que muchas personas van a estar muy interesadas en contactarte. Muchas gracias, Richard. Tantum ergo sacramentum. Seguimos con más noticias. En Polonia, casi el total de las farmacias rechazaron vender la píldora abortiva a menores de edad debido a las posibles consecuencias de entregar el medicamento a menores sin consentimiento de sus padres y sin receta médica. En marzo último, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, vetó la ley que autorizaba la venta de esta sustancia. Sin embargo, para eludir la prohibición, el primer ministro Donald Tusk dispuso que las prescripciones médicas podrían ser emitidas por parteras o farmacéuticos. A pesar de esto, la gran mayoría de los boticarios no quiere asumir las consecuencias de vender la píldora abortiva a jóvenes que aún no han cumplido los 18 años, pues aseguran que no se pueden prever los efectos secundarios de su consumo a corto y largo plazo en menores, según describe el medio Infocatólica. Nos despedimos viendo una gran multitud celebrando en el santuario de Fátima el aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora a los pastorcitos un 13 de mayo de 1917. Recordemos el mensaje de Nuestra Señora a través de los pastorcitos. Rezar el rosario todos los días por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. Hasta mañana.